Bienvenidos a esta nueva sesión de Adobe Photoshop. El día de hoy nosotros vamos a ver cómo hacer una limpieza de rostro, cómo editar el color de los ojos y reforzar el tema que vimos en la clase pasada de cómo resaltar los ojos, ¿no? En una fotografía. Uno de los muchos estilos que hay, ¿sí? No importa si su versión es 2021, no hay problema, con tal que sea mayor a la 2015 o igual. Bien, aquí les paso el link. Por favor, descárguense esa fotografía. Como ven, es una fotografía real. Es una chica sin maquillaje. Sin embargo, es una muy buena fotografía. No porque la chica esté sin maquillaje, sino porque por la calidad de la fotografía, ¿no? Por los detalles, las texturas. Tiene una muy buena cámara. Vemos que la chica tiene unos ojos un poco entre verdes y grisáceos, ¿no? Vamos a abrir con Photoshop esta imagen, ¿sí? Aquí tenemos la imagen. Sí, miren, este es su tamaño original. Ven toda esa textura que tiene esta fotografía. ¿Ustedes han visto este tipo de, este, de revistas como son Ésica, Ebel, Unique? Nos vemos un estilo de textura de piel muy unificada. Aquí vamos a aprender justamente a cómo retocar como lo hacen los catálogos. Por si quieran ustedes incursionar o los llamen como diseñadores, ya saben más o menos los estándares que usan para hacer este tipo de filtrados. Entonces vemos que es una muy buena fotografía con mucho detalle, con muy buen detalle. Es una muy buena cámara. Aparte de eso se utilizan buenas luces. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es control J para que ustedes puedan, aquí estamos en nuestra capa. Control J es para duplicar la capa. Obviamente siempre se mantiene seleccionada la capa por defecto, que en este caso es fondo. Vamos a presionar control J y esta la vamos a llamar base, ¿sí? Luego de duplicar esta capa con control J y de renombrar la base, vamos a ver que hay unos iconos, una serie de iconos en la parte inferior de nuestro panel de capas, como podemos ver aquí. Sí, tenemos un tachito de basura. Miren mi mouse hacia dónde se dirige. En mi caso tengo este cuadrado con el símbolo de más. Otros tendrán una hojita con la punta doblada, normal. Eso es dependiendo de las versiones. Esto es para crear una nueva capa, que ya lo hemos visto. Hemos visto la clase pasada sobre la creación de capa de ajustes, que es este círculo con la diagonal. La creación de máscara. Y esta carpetita es para crear grupos. ¿Se acuerdan ustedes que en Illustrator una capa podía embeber muchos elementos vectoriales? Pues en Photoshop no se puede hacer esto. Pero para suplir este nivel de organización, existen las carpetas en Photoshop. ¿Sí? Nosotros le damos clic y miren, nos crea una carpeta por defecto que se llama Grupo 1. Aquí le vamos a poner FX. ¿Sí? FX. Y miren, vamos a hacer otra cosa. Luego de crear esa carpeta FX, ahorita actualmente no tiene nada, pero si yo le doy clic al costado del nombre de la capa de base, le doy clic, miren, yo puedo moverlas arriba y hacia abajo, pero si yo subo hasta que salga una línea turquesa que encuadra o encierra o emborda a la carpeta FX, ahí suelto el clic y miren qué pasa. ¿Ven que al costado de esta carpetita tiene una flechita? Le doy clic y ahora puedo ver que se embebió dentro de la carpeta esta capa base. Vuelvo a repetir. ¿Cómo lo hacemos? Le damos clic, ¿sí?, a la capa base sin soltar el clic. Vamos a arrastrar hacia arriba. Miren, aquí me sale una línea horizontal. Esa línea horizontal no es, esa línea horizontal es para ordenar
capas. Pero si yo paso el mouse un poco más arriba, se va a encerrar esa carpeta FX con un recuadro o un rectángulo, un borde de rectángulo turquesa. Entonces ahí suelto el mouse y ya se me añade esa capa dentro de esa carpeta. ¿Sí? Entonces, perdón, en vez de base vamos a ponerle clean up, ¿sí? Porque lo primero que vamos a hacer nosotros es el proceso de limpieza. Pero antes de ello, quiero que me manden una captura de pantalla de su panel de capas. Sí, para ello ustedes pueden ver la herramienta recorte en, en Windows. Miren, por ejemplo, yo utilizo esa herramienta de recorte. Voy a mandar mi captura por el chat. Ahí está. Sí, envíame su captura de pantalla, por favor. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra herramienta de parche. Sí, primero vamos a... Bueno, primero lo que vamos a hacer es... A ver. Sí, miren mi mouse dónde está, a seleccionar la herramienta de pincel corrector puntual, ¿sí? Presionan J y les va a sombrear una herramienta, ¿sí? Asegúrense que sea la herramienta de pincel corrector puntual, ¿sí? Pueden mantener presionado ahí donde se les sombrea, pueden mantener presionado, ¿sí? Y ver que sea esa herramienta. El icono es como una bandita con un círculo de selección. Sí, entonces en Cleanup vamos a darle clic derecho a esta herramienta. Vamos a subir un poco el tamaño de pincel a unos 40 píxeles y una dureza de 0. Y vamos primero a borrar estos lunares, ¿sí?
Vamos a borrar estos lunares. Ronchita como lunar, lo borramos. Podemos borrar también estas como marcas de en el cuello para rejuvenecer un poco a la... No tiene nada malo ser mayor, pero dicen que, por ejemplo, la edad se nota en el cuello, entonces estos pliegues que se hacen, vamos a borrarlos, ¿sí? Con esta herramienta. Hay que tener mucho cuidado, no hacerlo así a la loca, sino hacerlo de tramo en tramo, de corte en corte, ¿sí? Para que no se note mucho la edición. Vamos a ir limpiando. Voy a poner esto aquí donde debe de ir. Perdón, debe de ir por aquí. Entonces aquí voy pasando mi herramienta. Vamos viendo cómo va. Aquí también se notan un poco estas líneas de expresión. Igual aquí. Luego, solamente en esa parte un poco, por acá también se ven unos pequeños pliegues. Sí, podemos aquí editar algunas, las pecas que se ven más prominentes, las podemos editar un poco. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí. A ver qué más podemos editar. Podemos ir limpiando un poco. Por ejemplo, donde vemos que hay pecas más pronunciadas, vamos a pasar suavemente. Aquí sí no vamos a tocar mucho las líneas de expresión porque hay algo de textura. Por ejemplo, si nosotros hacemos esto, creo que se va a notar. ¿Ven? Se nota la edición. Si vamos a tocar solamente en las pequeñas manchitas. Aquí. Por ejemplo. Es una piel blanca muy delicada, entonces por eso tiene zonas como que medias rojas. También vamos a corregir un poco eso. Entonces vamos a ir limpiando. Aquí creo que sí podemos pasar esto en la línea de expresión. Un poco. Vamos a ver si estamos exagerando. Tener mucho cuidado con este tipo de herramientas. Vemos que hay como que unos brillos. ¿Sí? Por ejemplo aquí. Miren, por ejemplo, el antes y el después. Miren cómo en su cuello se nota como que más rejuvenecida. Y vamos a rejuvenecerlo un poquito más. No exagerar, obviamente, solamente le vamos a quitar algunas patitas de gallo. Profesor, buenas noches. Sí, buenas Disculpe, noches. estaba en la reunión, pero acabo de reconectar por un problema en mi internet y me quedé en la parte que usted dijo que presionamos el botón de J para poder activar la herramienta.
pero antes de eso noté que usted tenía capa. ¿Cómo agregó la capa o cuál es la que tiene? Recién me he bajado el Adobe 2020 ya que la clase anterior no lo tenía y no Ya, sé. o sea, ¿ya duplicaste la capa? ¿Ya duplicaste la capa? A ver, ¿Ven tu sí, panel de capas, sí? Ya, ponle sí, sí, clean up. Puedes bajarle un poco a tu parlante porque me escucho mi retorno y no sí, se sí, entiende nada. Ya. Luego de eso vas a crear una carpeta. El tercer icono justamente tiene la forma de un file, ¿sí? De un folder Manila. Ya, entonces le das clic a ese icono y creas una carpeta. Esa carpeta se va a llamar FX. ¿Sí? Luego el duplicado este que se llama Cleanup, vamos a utilizar la herramienta de pincel de corrector puntual. Si este de aquí, mira que se ve sombreado en mi lado izquierdo, en el lateral izquierdo, ya puedes presionar J y ves qué herramienta se te sombrea. Mantén presionado el clic me parece mucho. y vas a seleccionar la que dice herramienta pincel corrector puntual, que es la primera opción usualmente. ¿Sí? Mira, aquí la chica ha tenido unas manchas y unas líneas en el cuello. Vas a pasar el pincel, le vas a dar clic derecho al pincel y lo vas a poner en tamaño de 40 píxeles. Y vas a pasar suavemente unos pincelazos en esas líneas de expresión solamente en el cuello y en estos lunares que tiene en el cuello la chica. Bien. Luego de eso, luego de hacer eso, ahora sí vamos a avanzar todos. Vamos a donde está la herramienta, presionamos y vamos a la opción que dice herramienta de parche, que ya la hemos visto en la clase pasada. ¿Y qué vamos a hacer aquí con esta herramienta de parche? Vamos a pasar suavemente, ¿sí?, por esta línea de expresión y vamos a mover por ahí más o menos, ¿sí?, en una textura parecida. Y luego, por ejemplo, esto de aquí, podemos suavizarlo un poco. No, vamos a ir suavizando líneas de expresión. Vamos a copiar texturas. Bien, entonces le vamos a ir quitando esas pequeñas líneas de expresión. Por aquí. Igual por aquí se ve un poco esto. Cerramos así suavemente. Y vamos a una textura. Puede acoplar esto. Por ejemplo, por aquí se nota bastante como que difuminado. Vamos a hallar una textura que se acople. Y si se repite el patrón. Ven cómo vamos rejuveneciendo poco a poco la modelo. De aquí van a ver el resultado final. Aquí, por ejemplo, hay una ligera pata de gallo. Aquí podemos tomar algunas texturas. Hay que tratar de que yo lo estoy haciendo con unas texturas un poco bastante cerca. Pero hay que tratar de que no esté tan cerca porque se, este, se repiten patrones. Y eso es lo que no queremos que pase. Y luego por aquí hay otra. Y otra.
Luego, por ejemplo, por aquí se le nota también un poco la edad. Entonces, por aquí vamos a... Ok. Lo que pasa es que mientras uno va aumentando de edad, se le va, la piel se te va pegando, va teniendo menos colágeno, menos grasita. Entonces se hacen estos pliegues, ¿no? Pero para eso nosotros, a ver, para eso nosotros vamos a utilizar esta herramienta para hacer unos pequeños retoques, ¿no? Bien, por aquí hay que ser muy cuidadosos porque se puede notar. Por ejemplo, aquí se nota un poquito. Vamos a otro lado y copiamos la textura. Y ahora miren a esta mujer. Miren cómo ha rejuvenecido. Y miren si yo quito. Miren, ven. Antes, después. Antes, después. Por ejemplo, 20 años, 30 años. Base 2, base 3. ¿No? O sea, es un cambio, no es de 360 grados, porque tampoco que es muy mayor la chica. O puede ser también joven, pero se amanece demasiado, o va mucho a fiestas, se madruga, no duerme bien, entonces las personas que madrugan envejecen muy rápido. Por ejemplo, yo por un tema de trabajo, yo no tenía barba ni nada, pero con las amanecidas me creció la barba. Ahorita parezco barbas, gracias a las amanecidas. Bien. Entonces hacemos esta limpieza. Por aquí hay unas venitas, unos pequeños granitos. Vamos a ir limpiando algunas zonas. Por ejemplo, por aquí también tengo un poco rojo. Vamos a ir por ahí. Por ejemplo, esta zona se ve un poco roja. Vamos a ir a una zona clara para que se vaya unificando el color. Son pequeños detalles, obviamente, pero se van a ir, miren, por ejemplo, por aquí se nota un poco que falta textura. Entonces podemos agregar alguna textura por ahí para que se note un poco más natural nuestra fotografía. Igual aquí en las limpiezas de pliegues que hicimos, podemos mejorar este retoque. Sí, como aquí es un poco, en esta zona no hay mucha textura, podemos ir, podemos ir copiando algunas zonas que están mucho más limpias, ¿no? Sí. A ver, aquí me parece que no lo he hecho muy bien. Por aquí. École, ahí está. Entonces vamos a ir. Igual, por ejemplo, por aquí podemos ir limpiando algunas zonas de mejor manera. Y vemos cómo hemos rejuvenecido a esta chica, ¿no? El antes y el después. Sin exagerar, porque ustedes dirán, profe, pero ¿por qué no le... Profe, pero ¿por qué no ha hecho esto? Que lo puedo hacer, ojo. Pero ahorita van a ver qué va a pasar. Miren, lo puedo hacer, pero no se ve muy natural. Porque siempre las personas tenemos esos pliegues, ¿sí? Así que por ahí lo he dejado más o menos. Listo, ya tenemos a esta chica un poco más rejuvenecida. Sí. Así que en este cleanup hemos
hemos hemos mejorado esta parte. A ver, Lourdes, creo que tienes una consulta. Dime. ¿Qué herramienta sigue? La herramienta de parche. ¿A eso te refieres? Ok. Y me mandan captura de pantalla. Sí, con el zoom así. Para ver su avance, por favor. Como les digo, el antes y el después. ¿Qué herramienta sigue para que tú lo hagas? No, mira, aquí no nos vamos a adelantar, sí, paciencia, por favor, sí, porque están en esta clase para aprender. Muy bien. Muy bien, Nicole, a ver los demás. Su captura de pantalla.
Muy bien, Walter, Pablo César, Brian Lisandro. A ver los demás avanzando. Sí, está bien. Soy María del Carmen, Lourdes. A ver, voy a dar un par de minutos para que terminen los demás.
Bien. Ahora lo que podemos hacer también es ir a filtro. Vamos a seleccionar Clean Up y vamos a ver algo que se llama licuar, ¿sí? Filtro, licuar. Y nos va a salir esta herramienta, ¿sí? Esta herramienta que tiene muchas cosas. Miren, por ejemplo, yo puedo deformar esto, no lo hagan, control Z. Tengan cuidado porque esa herramienta consume bastantes recursos de su computadora, así que no estén dando pincelazos a la loca. Bueno, yo sí puedo por un tema de mi memoria RAM y de mi procesador, pero tengan cuidado con eso, ¿sí? Tenemos varias opciones, pero hay una opción interesante, bueno, que viene en algunas, que es este iconito donde sale un perfil, la herramienta de cara. Si ustedes presionan la tecla A, les va a salir esa herramienta de cara. Y automáticamente la inteligencia artificial, voy a darle zoom con el Alt y la ruedita, me va a detectar el rostro de la persona. Y yo, por ejemplo, con este rostro lo puedo hacer un poco más delgado, lo puedo hacer un poco más ancho, ¿sí? Con control Z voy hacia atrás. Lo puedo reducir un poco, o por ejemplo le puedo hacer la quijada un poco más baja o la quijada un poco más alta, ¿sí? O aquí en la nariz le puedo subir un poco la nariz. Puedo hacer los ojos más grandes, más pequeños, dependiendo de la foto, va a funcionar o no. O le puedo hacer los labios más chiquitos o un poco más grandes, ¿no? Lo que yo siempre recomiendo, o puedo hacerla sonreír o puedo hacerla triste, pero eso depende de la foto, como les digo. Aquí no se ve bien en este caso. ¿Por qué? Porque la chica no está mirando hacia el frente, ¿no? Si miraras hacia el frente, se pudiera mejorar todo esto, ¿no? Entonces por aquí, por ejemplo, podemos, no este es el tamaño original, podemos subir un poquito. Aquí, por ejemplo, podemos hacer el labio un poquito más grande. Solamente ahí, nada más. Vamos a dejar ahí el mentón. Podemos bajar un poco el mentón para darle más profundidad. Hacer un poco más fina en la cara. Podemos rotar esto, pero no lo vamos a hacer. Podemos hacerlo más chico, más grande, pero aquí no vamos a editar los ojos. ¿Sí? Entonces le podemos dar clic en OK. Y ven, este es el antes y este es el después. ¿Ven? Como aquí vamos haciendo como que más fina la cara, un poquito más fina la cara, levantamos un poco los labios y también nos da ese efecto de que está mucho más rejuvenecida, ¿no? ¿Ven? Se nota la diferencia. Es una herramienta muy poderosa. Podemos corregir más cosas, pero no vamos a entrar en detalle porque es una herramienta bastante complicada de manejar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo puedo hacer que, a ver, puedo cambiar el tamaño. Eh, Por ejemplo, le puedo afinar un poco la nariz. Ahí no. Ahí le puedo afinar. Miren, ese es el antes y ese es el después. Le afiné un poco la nariz. O puedo levantarle un poco esta parte de la nariz. Esta parte de aquí. Aquí. ¿Ven? Se lo puedo acomodar un poco. Ahí. Miren, el antes y el después. ¿Ven cómo le arreglé la nariz?
Bueno, no, suena feo el RL, ¿no? Pero ven cómo le modifiqué la nariz. Igual hay cosas que después podemos ver, porque por ejemplo, aquí miren el orificio, se ve un poco deforme, ¿no? Pero bueno, eso se puede editar después. ¿Ven? Ahora miren la diferencia de esto a esto, ¿no? Es inclusive hasta otra persona un poco más distinta. ¿Ven? Pero esa herramienta lleva práctica. Hoy día no lo vamos a hacer porque se van a atascar. La herramienta se llama licuar. Así también hay efectos donde, por ejemplo, se exagera o se toma un modelo y ponen, por ejemplo, la silueta de Bob Esponja o de Mario Bros. Y comienzan a hacer. Eso se llama manipulación de imágenes. Esos ejemplos no lo vamos a hacer, pero en este curso sí vamos a ver manipulación de imágenes. Pero miren cómo afinamos y rectificamos un poco la nariz del personaje, ¿no? Bien. Igual ustedes no lo van a hacer, no hay problema. Pero lo que sí vamos a hacer, sí vamos a hacer primero vamos a hacer un cambio de color en los ojos. Pero antes de ese cambio de color, vamos a realzar la mirada. Vamos a realzar la mirada de la protagonista, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a repetir lo de la clase pasada, ¿sí? Primero, lo que vamos a hacer es sacar un duplicado de cleanup, ¿sí? Seleccionamos la capa cleanup y presionamos control J para duplicar. A esta le vamos... Ah, no, disculpen, me he equivocado. No vamos a sacar un duplicado, me equivoqué. Vamos a crear una capa de ajustes. Bien, la capa de ajustes, en la parte inferior de su panel de capas hay dos iconos que tienen una flechita diminuta apuntando hacia abajo. Uno es el icono de FX y el otro es el icono de este círculo mitad blanco, mitad negro, que si le dan clic les despliega más opciones y vamos a seleccionar una capa de ajustes de curva, ¿sí? Una capa de curva. Y aquí le vamos a poner iluminación ojos. Así la vamos a renombrar. Por defecto, como vemos aquí, miren en mi panel de capas, tiene un icono que es el icono del ajuste, del tipo de ajuste que en este caso es curva. Y tiene una máscara de capa. Sí, acuérdense de la clase pasada sobre la máscara de capa. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nosotros tenemos un panel de propiedades que puede estar aquí adentro, ¿sí? Tenemos nuestro panel de propiedades. Ya. Tenemos este panel de propiedades y lo que vamos a hacer es darle clic en el centro y arrastrar hacia arriba. Por aquí más o menos. Casi por aquí. ¿Sí? Y eso lo que va a hacer es... Aquí está afectando un poco a los medios tonos. Acuérdense que esto también es un histograma. Entonces, va a afectar bastante a la iluminación, ¿sí? Pero lo va a iluminar generalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo solamente quiero que se aplique ese filtro a los ojos. Entonces, miren, por ejemplo, si yo presiono la tecla Alt y le doy clic a la miniatura de la máscara de capa, este cuadrito blanco, de mi capa de ajustes, yo puedo ver su contenido. Acuérdense que lo que estaba, los píxeles que están en color blanco, mientras más blancos sean, más sólidos son. Y mientras más se acerquen a los negros, van a ser más transparentes. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Le voy a dar clic, sí, le voy a dar clic a la miniatura. Miren mi mouse dónde está en el panel de capas. Le voy a dar clic en la miniatura de la máscara de capa, este recuadro blanco, y voy a presionar la tecla Control I. ¿Qué hace Control I? Control I me invierte, ¿sí? Me invierte el color, ¿sí? Pero aquí como estamos en máscara de capa solamente existe el blanco y negro y su escala de grises, nada más. No existe ni el rojo ni etc.
porque o sea, es un color referencial para decirnos que si es más oscuro es más transparente o si es más blanco o más claro es menos transparente, ¿no? Entonces, miren, inclusive yo hago la prueba, le doy doble clic, selecciono aquí un color rojo y me va a dar su versión en alfa, o sea, su versión en grisáceo. Sí, entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Eso solamente, como les digo, es para las máscaras de capa, estas de aquí. Y lo que sí vamos a hacer, vamos a seleccionar un pincel, ¿sí? Tiene que estar el color de relleno en blanco. Vamos a seleccionar un pincel con una dureza en 0, ¿sí? Y vamos más o menos a, aquí vamos a bajar a, creo, a 100, ¿sí? Y le vamos a dar, por ejemplo, vamos a dar un poco más grande, vamos a darle a 116 más o menos. Le vamos a dar clic, no en todo el ojo, sino clic aquí, ¿sí? Clic por aquí. Le vamos a dar aquí también otro clic por aquí, ¿sí? Ahora, si yo presiono la tecla Alt y le doy un clic a la miniatura, puedo ver qué es lo que contiene mi máscara de capa. Vimos que yo le di un clic con el pincel blanco, entonces esa parte va a ser sólida, ¿no? Y se va a ir degradando. Ahora, se aclaró mucho el ojo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a cambiar, vamos a darle clic de nuevo a la miniatura de la máscara de capa. Y vamos a cambiar el color negro porque siempre en los alrededores de los ojos se genera como una línea oscurita, ¿no? Y otra cosa, en la parte de la pupila también tiene que haber oscuridad. Entonces, vamos a perfeccionar estas pinceladas blancas que hemos dado y vamos a bajarle un poco el tamaño, aquí más o menos. Y lo que vamos a hacer es pasar, miren, por los alrededores. Vamos a pasar por los alrededores, ¿sí? Y vamos a pasar por el centro, ¿sí? Vamos a repetir lo mismo. Esto va a generar más contraste. Vamos a pasar suavemente por los alrededores y por el centro. Y miren, ven cómo se genera ese relieve, pero falta algo más. Están demasiado iluminados. Tiene que haber un degradé. Entonces vamos a subirle un poco el tamaño, así más o menos, y vamos a pasarlo por la mitad. Sí, igual la cara vamos a pasar por la mitad. Y aquí vemos cómo hemos generado ya esa iluminación. Vemos que también, si vemos que, por ejemplo, aquí en este caso, en esta zona, en el párpado inferior se ilumina, ese no tiene por qué estar iluminado, así que le pasamos un pincel de negro. Y al final vamos a tener algo como esto, ¿ven? ¿Sí? Aquí también vamos a borrar esta parte y vemos cómo se degrada todo esto, ¿no? Ahora sí, le doy un clic, un alt clic y vemos cómo ese pequeño detalle le ha llenado, miren los ojos, los hace más llamativos, miren, de estar ahí a estar aquí los hace como que un poco más claros, los hace más llamativos a los ojos. Entonces me van a mandar su captura de pantalla cuando ya hayan aplicado ese efecto en los ojos. Es lo mismo que hemos hecho con el perrito en la clase pasada, ¿sí? A ver, espero sus capturas de pantalla.
Muy bien, chicos. A ver, voy a dar un par de minutos para que los demás terminen ese paso. Bien, ahora vamos a hacer el siguiente paso, que era crear una nueva capa. Y vamos a crear una nueva capa. Y esta capa vamos a ir a imagen, a aplicar imagen, que como les dije en la clase pasada, es para generar un render o generar una capa con todo lo que se ha hecho en las otras capas y generar una imagen final. Miren, por ejemplo, pongo aquí aplicar, le doy clic a OK, y si yo le quito el ojo a esa capa, van a ver que no hay ninguna diferencia. Pero si yo le quito el ojo a las demás, ven si hay una diferencia. Entonces, lo que va a tener esta capa va a ser como que toda la imagen final. O sea, hasta el momento, ¿no? Bien, entonces tengo este render. Le voy a llamar render a esta capa. Render. Por ejemplo, cuando ustedes terminan de editar y van a archivo a guardar como imagen JPG, esa imagen JPG se llama un render porque no tiene los archivos de las capas, ¿no? Esta capa vendría a ser un render también de todo lo que se ha hecho, ¿no? De todos estos pasos vendría a ser un render, ¿no? Y profe, ¿por qué usted hace eso? Por lo siguiente. Primero voy a presionar Control J para duplicar este render, ¿sí? Voy a quitarle la vista a uno y el primero, o sea, le voy a quitar el ojito a uno de los renders y el primero voy a ir a filtro, otro, paso alto, ¿sí? Y lo voy a dejar en en 3 píxeles. Le doy clic a OK. Y como ven, aquí me genera, yo puedo ver varias texturas, ¿no? Esta capa normalmente está en medios tonos, está en un tono grisáceo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace paso alto? Es justamente dependiendo del valor que yo le ponga en los píxeles, va a resaltar las texturas. Por ejemplo, el cabello, los ojos, las cejas, la nariz y la boca. En este caso, tenemos modos de fusión, ¿sí? En nuestro panel de capas,
¿sí? Aquí en la parte superior, aquí donde dice normal, tenemos los modos de fusión. ¿Qué es un modo de fusión? Como lo dije en la clase anterior, es como la capa interactúa con los píxeles de abajo, ¿sí? Por ejemplo, como esta imagen, esta capa render, está en tonos, en medios tonos, en un grisáceo, hay un modo de fusión que toma los tonos grisáceos o los medios tonos y los hace transparentes, que es superponer, ¿sí? Miren, yo le pongo ahí, entonces solamente me va a enfocar. Miren, yo le quito el ojo. Miren, ahí está como que un poco desenfocado, pero en realidad no es la imagen original. Y aquí ven cómo obtiene un poco más de relieve, ¿sí? Aquí ven cómo obtiene un poco más de relieve la imagen. Pero, aquí viene el gran pero. Este filtro que yo he puesto no es para toda la imagen. Yo lo que quiero resaltar no es toda la imagen, sino los ojos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crearle una máscara de capa, ¿sí? ¿Se acuerdan la clase pasada? Era el icono que estaba al costado de FX, ese rectángulo blanco con un círculo negro en el centro. Con ese le creamos una capa. Le damos clic a la miniatura de esa capa y presionamos Control I. ¿Para qué? Para invertir, ¿no? Entonces ven cómo ha perdido de nuevo el enfoque. Con un pincel de color blanco vamos a pasarlo, ¿por dónde? Por los ojos. Y vamos a ver, miren cómo tenemos ojos un poco más enfocados, más protagonistas. Ahora ven, sí, la diferencia. Ven cómo su mirada, esto se llama peso visual. El peso visual es donde su mirada recae más en la composición. En este caso, en esta composición, que obviamente es una persona, y los elementos vendrían a ser la parte de su cuerpo, el peso visual, como le hemos aplicado, miren este efecto, el antes, miren y el después, le hemos aplicado a los ojos, ¿sí? Este era el antes y este es el después. Entonces, el peso visual va a caer en los ojos, obviamente, valga la redundancia. ¿Sí? Aparte de esto, también vamos a darle clic de nuevo a esta miniatura de la máscara de capa y vamos a pasarle por los labios. ¿Por qué? Porque quiero generar una especie de brillo. ¿Sí? Aquí en la parte de arriba no, porque es una parte un poco seca, pero en la parte del labio inferior sí quiero generar algo así como un brillo. ¿Sí? Entonces, si yo paso por ahí, entonces me va a generar eso. Igual, por ejemplo, yo puedo pasar un poco por las cejas también para que me genere, o sea, ese protagonismo. Ahora, miren, yo le quito el ojito y le vuelvo a activar el ojo y obviamente el peso visual lo voy a poner aquí en 25% para que se note. Miren, el antes y el después. Ven cómo toma más protagonismo la mirada de la modelo. Pero no nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Acuérdense que ahí el paso alto le dimos 3 píxeles. Ahora vamos al segundo render, al render 2. ¿Sí? Lo voy a activar y voy a ir de nuevo. Voy a activarle el ojito. Voy a ir a filtro, otro, paso alto. Y yo no le voy a aplicar S3, sino aquí lo que voy a querer hacer es como que generar un poco más de textura. A ver, vamos a ver. En la parte de los brillos, ¿sí? En 8 le podemos poner 8 píxeles. Le voy a dar clic en OK. Vamos en modos de fusión, vamos a poner superponer y ven como aquí se exagera, ¿no? Esto es un efecto exagerado. Pero no es que yo quiero que toda mi fotografía tenga este efecto exagerado. Le voy a crear una máscara de capa. Presiono Control I y solamente le voy a pasar el pincel blanco en la parte de los brillos, ¿sí? Vamos a ir un poco, vamos a reducir esto solamente en la parte de los brillos, ¿sí? Donde están los brillos. Y aún va a ser esto más protagónico, miren. Vamos a mejorar un poco más la mirada.
Miren, por ejemplo, aquí yo puedo encerrar en una carpeta. Dentro de esta carpeta FX puedo poner yo una carpeta que se llame ojos. Miren, le doy clic a render 2 y presionando Shift le doy clic a la que dice iluminación ojos y lo arrastro para que esté dentro de esta carpeta de ojos. Miren el antes, miren, ese era el antes, la fotografía antes. Miren, esa era la fotografía antes y miren después. ¿Ven esa diferencia? Por ejemplo, también hay algo, si ven que render está muy exagerado, podemos bajarle un poco la opacidad para que no sea tan agresivo, ¿sí? A 35%. Y podemos ver esa diferencia en los ojos. Miren cómo resaltan esos ojos. A nivel de brillo, a nivel de todo. Igual aquí en la iluminación, si nos parece muy alto, le podemos bajar un poco. Y eso es lo bueno de tener estas capas separadas, porque podemos hacer eso, ¿no? Miren, miren la gran diferencia que hicimos, ¿no? El gran protagonista, el peso visual, cómo podemos ver muy profundamente esos ojos de esta modelo. No solamente hemos mejorado los ojos, sino el enfoque de las cejas, le hemos dado más textura. Eso hace que nosotros sintamos a la modelo más cercana a nosotros, ¿sí? Ese nivel de nitidez, como que si nos estuviera mirando nosotros, ¿no? Su posición es ya de mirarnos, ¿no? Pero ese enfoque hace que sintamos más, miren, el antes y el después. Y aquí hay otro punto al que quiero llegar. Es que nosotros tenemos, si se dan cuenta, yo estoy dando pequeños efectos en pequeños detalles. El aplicar un filtro de Snapchat, de Instagram, no es lo mismo porque le está aplicando a toda la imagen y cada imagen tiene su propio contexto. Se le va a tratar de diferente manera. En Photoshop nosotros podemos realzar una imagen mucho más personalizado. Así que me envían, a ver, aquí le voy a hacer un zoom, me envían su captura de pantalla ahí. Miren el antes y el después. Me envían su captura de pantalla. Sí, muy bien, Lourdes. Paulo César, de verdad no sé, es la segunda vez que estoy viendo que en las clases tú no estás haciendo nada de lo que te estoy diciendo. Estás haciendo otras cosas.
No veo ni tus carpetas, ni tus filtros, ni tus capas de ajustes. No sé qué te está pasando. Muy bien, Lisandro. Muy bien, Walter. A ver, voy a dar unos minutos para que terminen los demás.
A ver, debería estar bueno. Yo no cuelgo nada si no sé. Las grabaciones se quedan automáticamente. A ver, vamos a ver. Acuérdense que está en la pestaña de archivos. Vamos a ver. Está en Photoshop. A ver, Photoshop. Archivos. Recordings. Hace 5 días. A ver, vamos a ver. Sí, sí está. Sí está. Acuérdense que la primera clase está en Illustrator. Sí. Esta sería la tercera clase de Photoshop. Bien. Ahora vamos a cambiarle el color de los ojos. ¿Cómo hacemos esto? Vamos aquí en esta misma carpeta de ojos. Vamos a crear una capa de ajuste, pero ya no vamos a crear una capa de curvas, sino una capa de tono y saturación. ¿Sí? Aquí le vamos a llamar color. ¿Sí? Esta es una capa de tono y saturación. Y en esta capa de tono y saturación en propiedades tenemos 3 propiedades. Una que es la de luminosidad, que si la llevamos hacia la derecha se va a convertir en casi blanco. Si llevamos en la izquierda se va a convertir en casi negro. En este caso vamos a dejar esto en 0 como viene. Luego está la parte de saturación que exacerba o exagera la tonalidad de colores, miren. Y si vamos a la parte izquierda lo desatura, o sea, los vuelve escala de grises. Esto lo vamos a dejar en 0, todo en 0. Sí. Y está el primer slide, que es el de tono. Miren, si nosotros le vamos cambiando el de tono, podemos ver justamente cómo va cambiando este tono cómo va cambiando el tono. Entonces, podemos jugar un poco con esto. Si podemos ponerle clic abajo, hay un check de colorear. Sí, eso nos va a ayudar un poco más. Por ejemplo, puedo poner de este color un poco como lila, ¿sí? Entonces, en tono vamos a ponerle, a ver, 265. En saturación, vamos a mejorar un poco la saturación. O no, a ver, en tono vamos a poner el 200 en tono para hacerlos un poco celestes. En saturación vamos a ponerlo en 65, ¿sí? Acuérdense, en tono 200 y en saturación 65. Les voy a pasar igual la captura de pantalla por el chat para que ustedes no se vayan a olvidar de los valores. Voy a cerrar con rojo lo que he marcado. Sí. Edición, copiar y se los mando por el chat. Sí, Walter, dime. Walter Alexander. Y ya saben, aquí lo mismo. Vamos a la miniatura de la máscara de capa. Le damos un clic y presionamos Control I. Perdón. Presionamos Control I. Para invertir color y con un pincel vamos a ir pasando. Ven cómo va cambiando el color por los ojos, pero ven cómo se me fue un poco la mano aquí por las pestañas. Cambio al color negro, lo reduzco un poco y le voy pasando por acá para que no se note mucho. Igual por los alrededores del ojo le voy pasando, ¿sí? Igual aquí. Ahora, este color de celestes está está como que un poco exagerado. ¿Qué podemos hacer? Profe, ¿qué podemos hacer aquí? A ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos bajarle en la opacidad para que se combine un poco con el color de ojos de abajo.
Entonces podemos hacer eso. Y aquí pueden ver cómo nosotros ya hemos cambiado el color de ojos de nuestra modelo. Como les digo, si se parece muy exagerado, podemos irlo bajando un poco. Sí, por ahí más o menos. ¿Y qué nos da de ventaja esta capa? Que por ejemplo podemos cambiar el tono en esta capa y ven, le puede ir cambiando el color de ojos. Por ejemplo, unos lila le puede ser, ¿no? Aquí le bajamos la opacidad. Acuérdense que la opacidad se baja dependiendo del color de ojos que ustedes estén seleccionando. ¿Sí? Entonces aquí le pongo un lila que es el 235 y miren cómo hemos cambiado justamente el color de ojos. Se ve bastante natural. No exagerar, por eso les decía. Miren, si yo exagero y le pongo aquí en 100%, miren lo que pasa. En cambio, si aquí le bajo más o menos por ahí, su color se ve un poco más natural, ¿no? Esa capa, miren, esa capa que hice fue al costado del file, del sobre Manila, del icono del sobre Manila. Hay un círculo con mitad blanco, mitad negro. Aquí hay varias capas de ajustes. Esta capa que abrí se llama tono y saturación, ¿sí? Tono y saturación. Bien, me envían captura de pantalla con los ojos con el color cambiado, por favor.
No, Pablo César, no voy a enseñar eso. Te rogaría que por favor pongas atención a las clases, ¿sí? Y hagas los pasos que se te indica en clase. Bien, voy a dar un par de minutos para que terminen esa parte, los que faltan. Solamente me ha enviado Walter y Brian Lisandro. Perdón, solamente Brian Lisandro. Ya. Walter, no se te aplican los efectos porque mira, en modo de fusión, aquí. Ah, no, tiene que estar en opacidad, tiene que estar arriba la capa. A ver, déjame ver mejor tú. Tienes tu capa. 60%. Tienes que poner en colorear. 260. Mm, ya. Ah, ya, pues ahí en tu capa, en tu miniatura, tienes que pasar pincelazos blancos en la zona. Mira, mira, yo veo que mira aquí, esta es mi miniatura, ¿sí? Perdón, esa es mi máscara de capa. Yo he pasado unos pincelazos blancos por los ojos para que se aplique el efecto, ¿sí? Tú ahí no tienes nada, por eso no te sale nada.
Muy bien, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con el labio. ¿Sí? Vamos a crear de nuevo, vamos a repetir el ejercicio, vamos a crear una capa de tono y saturación. Pero en este caso vamos a escoger otro tono de color, por ejemplo, puede ser este. Sí, vamos a subir un poco. Ahí. Sí. Ahorita les paso las configuraciones de las propiedades y vamos a hacer prácticamente lo mismo. En la miniatura presionamos Control I y con un pincel blanco vamos pasando sobre los labios de la modelo suavemente sin tocar mucho los bordes. Por ejemplo, si aquí se me pasa un poco la mano, luego puedo, a ver un momento, luego puedo utilizar el pincel negro para corregir esos errores. ¿Sí? Aquí vemos cómo miren, tienen que tener en cuenta que no calza para todos los colores. Hay algunos que sí, otros que no. Por ejemplo, un lila puede ser. Pero ya hay lila para que haya más contraste. Puede ser este color. Un tono un poco más natural que puede ser un -10. Sí, les voy a pasar ahorita en captura de pantalla esa configuración. Pero aquí yo no puse colorear, ojo, aquí es la diferencia. Solo puse -10, más 38 y más 3. Sí, acuérdense que todo depende del color. Hay colores que son muy radiantes que no encajan. Hay otros que sí. Paso las configuraciones. Miren. Entonces, si yo minimizo la carpeta de effects, miren, este es el antes. Miren lo que hemos logrado hacer. Este es el antes y este es el después. Hemos logrado rejuvenecer. Miren cómo pasamos de esta modelo, que no está mal sus facciones, ojo, sino que este es un ejercicio práctico. Tener pecas no está mal, tener arrobas no está mal, ¿sí? No tener una nariz perfecta no está nada mal, no existe la perfección, pero podemos hacer a nivel práctico este efecto. Miren cómo hemos pasado de lo anterior a esto, hemos rejuvenecido y hemos cambiado las facciones del rostro y es otra persona en realidad, ¿no? Parece que fuera como que su hija, ¿no? Entonces, vean todo lo que se ha podido hacer con este tipo de maquillaje digital, retoque, hemos mejorado el enfoque en los ojos, hemos cambiado el color de ojos, inclusive podemos cambiar un poco más el color de ojos. Por ejemplo, así medios celestes. Miren, estos eran los originales, medios verdosos, y aquí los cambiamos a medios celestes. ¿Ven? Bajamos un poco la opacidad. Un poco ahí. Excelente. Nunca exagerando. Miren qué pasa si yo exagero. ¿Ven? O sea, no se ve bien, ¿sí? Así que ustedes siempre traten de que sus efectos proyecten naturalidad. No, por eso yo siempre les recalcaba desde la primera clase, no exageren en sus efectos, por favor. No exageren, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí.